la noche había caído como un manto de misterio sobre la carretera, y Daniel corría con el corazón al borde del abismo. Entre sus brazos, su hijo Leo temblaba con cada respiración, el pequeño cuerpo envuelto en una manta que ya no bastaba para protegerlo del frío que venía de adentro. Las sirenas a lo lejos sonaban como el eco de un destino que no podía ser reescrito, mientras la lluvia golpeaba sin piedad el pavimento mojado. «Papá, no quiero dormir, si duermo, ella viene otra vez», murmuró el niño, y esas palabras se clavaron en el alma de Daniel como agujas de hielo. ¿Quién era ella? ¿Qué pesadilla arrastraba a su hijo hacia un abismo que ni él mismo podía comprender? El miedo en la voz de Leo sonaba tan real, tan profundo, que Daniel sintió como la esperanza se le escapaba entre los dedos como arena mojada. Era una paradoja cruel, el padre corría para salvar a su hijo, pero no sabía de qué estaba huyendo en realidad. Había algo en la mirada de Leo que Daniel no había visto antes, una sombra que se escondía detrás de esos ojos de niño que solían brillar con la inocencia de quien todavía cree en los cuentos de hadas. Ahora, esos ojos estaban cargados de recuerdos que no le pertenecían, de imágenes que un chamaco de apenas 6 años no debería conocer. La curiosidad de Daniel se mezclaba con el suspenso más aterrador que jamás había experimentado, porque intuía que lo que su hijo decía no era producto de una simple pesadilla. ¿Y si no es un sueño, mijo?, se preguntaba Daniel mientras sus piernas seguían corriendo, aunque el cansancio ya le quemaba los músculos. Cada paso era un acto de fe, una súplica al destino para que le diera una respuesta, una explicación que le devolviera la cordura. La familia que había construido con tanto amor después de la tragedia ahora se tambaleaba al borde de un precipicio invisible. El suspenso lo carcomía por dentro, porque sabía que cuando llegaran al hospital, tendría que enfrentar preguntas para las que no tenía respuestas. La lluvia arreciaba con furia, como si el cielo mismo llorara por la emoción desgarradora que se vivía en esa carretera desierta. Daniel apretó más fuerte a Leo contra su pecho, sintiendo los latidos irregulares del corazón de su hijo, ese corazón que era su única razón para seguir adelante después de perder a Clara. «Aguanta, mi vida, ya merito llegamos», le susurró con una voz que intentaba sonar firme pero que se quebraba con cada sílaba. La inspiración para seguir corriendo le venía de un lugar profundo, de ese instinto animal que tienen los padres cuando sus hijos están en peligro, una fuerza que trasciende cualquier lógica o entendimiento humano. Pero había algo más en el aire, una presencia invisible que Daniel no podía ignorar, como si alguien más estuviera corriendo junto a ellos en esa noche de drama y desesperación. La narración de esta historia apenas comenzaba, pero Daniel ya sabía que nada volvería a ser igual después de esta noche. El cambio ya estaba en marcha, inevitable como la marea que arrastra todo a su paso. Leo volvió a murmurar entre sueños, y esta vez sus palabras fueron aún más perturbadoras. «Ella dice que tiene frío, papá, que el fuego la quemó pero nunca se fue». Daniel sintió cómo se le erizaba la piel, porque esas palabras no podían venir de la imaginación de un niño. Era imposible, una locura pensar que su hijo estaba conectado con algo más allá de este mundo, y sin embargo ahí estaba la evidencia, temblando entre sus brazos como una verdad ineludible. La motivación de Daniel ya no era solo llegar al hospital, era desentrañar el misterio que se había instalado en la vida de su hijo como un huésped no invitado. ¿Cómo podía Leo saber cosas que nadie le había contado? ¿Cómo podía hablar de fuego y frío con una certeza que helaba la sangre? La sorpresa inicial se transformaba rápidamente en terror puro, ese terror que solo conocen quienes han tocado el velo que separa a los vivos de los muertos. Daniel recordó entonces las últimas palabras de Clara antes de morir, algo sobre secretos enterrados y perdón pendiente, pero nunca le dio importancia hasta ahora. Las luces del hospital finalmente aparecieron en el horizonte como faros de salvación, pero Daniel sabía en el fondo de su alma que los médicos no podrían curar lo que afligía a su hijo. Esto no era una enfermedad del cuerpo, sino del espíritu, una herida invisible que sangraba en dimensiones que la ciencia no podía alcanzar. La reflexión lo golpeó con la fuerza de un relámpago. Había estado tan ocupado lidiando con su propio dolor por la muerte de Clara que nunca se detuvo a pensar en cómo ese dolor podría manifestarse en Leo de formas inexplicables. «Perdóname, mijo, perdóname por no haber visto esto antes», susurró Daniel mientras cruzaba las puertas automáticas del hospital. Los enfermeros corrieron hacia ellos con camillas y preguntas urgentes, pero sus voces sonaban lejanas, como si Daniel estuviera bajo el agua, ahogándose en su propia impotencia. El impacto de lo que estaba viviendo era tan devastador que apenas podía procesar la realidad que se desplegaba frente a sus ojos. Leo fue colocado en una camilla, todavía murmurando sobre ella y el fuego que nunca se apagó.
Mientras los doctores revisaban a Leo con urgencia, Daniel se quedó parado en el pasillo, temblando no por el frío sino por el peso abrumador de una verdad que apenas comenzaba a revelarse. Las palabras de su hijo resonaban en su mente como un eco interminable, una narración de horror que no tenía sentido pero que tampoco podía ser ignorada. Si duermo, ella viene otra vez. ¿Quién era esa, ella, que atormentaba los sueños de su pequeño con tal persistencia? La curiosidad se mezclaba ahora con un miedo ancestral, ese miedo que los mexicanos conocen bien, el miedo a que los muertos no descansen en paz cuando hay cosas sin resolver. Daniel pensó en todas las noches que Leo se había resistido a dormir, en cómo el niño inventaba excusas para quedarse despierto aunque estuviera exhausto, y ahora todo cobraba un sentido macabro. No era berrinche, no era rebeldía infantil, era supervivencia pura. Su hijo estaba luchando contra algo que Daniel apenas comenzaba a comprender, algo que tenía raíces profundas en el pasado de su familia. Un médico se acercó con rostro serio, y antes de que pudiera hablar, Daniel ya sabía que las noticias no serían lo que esperaba escuchar. Señor, su hijo está físicamente bien, pero... Esa pausa cargada de suspenso fue más aterradora que cualquier diagnóstico médico. Pero sigue hablando dormido, dice cosas que... El doctor titubeó, claramente incómodo con lo que estaba a punto de decir. Daniel lo interrumpió, dice cosas que no debería saber, ¿verdad? El médico asintió lentamente, y en sus ojos Daniel vio algo que nunca esperó encontrar en un profesional de la salud, miedo genuino. La emoción que recorrió el cuerpo de Daniel fue una mezcla extraña de validación y terror, porque ahora sabía que no estaba loco, que lo que estaba sucediendo era real y que tendría que buscar respuestas en lugares donde la medicina y la razón no podían llegar. Pero para encontrar esas respuestas, primero tendría que mirar hacia atrás, hacia los recuerdos que tanto había intentado enterrar junto con el cuerpo de Clara. Mientras Daniel esperaba en esa sala de hospital que olía a desinfectante y desesperanza, su mente comenzó a retroceder en el tiempo como una película que se rebobina buscando el momento exacto donde todo se torció. Hace 3 semanas, pensé que lo había perdido para siempre, murmuró para sí mismo, y esas palabras flotaron en el aire cargadas de un dolor tan profundo que hasta las paredes parecían absorberlo. No se refería a la muerte física, no, esa pérdida hubiera sido más fácil de entender, más simple de llorar. Se refería a algo peor, la pérdida del niño que conocía, del chamaco que reía con facilidad y que veía el mundo con ojos llenos de inocidad. La transformación había sido gradual pero implacable, como ver cómo una sombra va consumiendo la luz poco a poco hasta que solo queda oscuridad. El cambio en Leo no fue de un día para el otro, sino que se fue instalando en su vida con la paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Daniel se recargó contra la pared fría y cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo arrastraran hacia aquel momento donde todo comenzó a desmoronarse. 3 semanas atrás, la vida todavía tenía algo de normalidad, o al menos eso era lo que Daniel se había convencido de creer. Leo y él habían encontrado una rutina después de la muerte de Clara, una forma de seguir adelante que no era perfecta pero que funcionaba lo suficiente para no derrumbarse por completo. Las mañanas eran de desayunos silenciosos donde el fantasma de Clara todavía ocupaba su silla en la mesa, y las noches eran de cuentos antes de dormir que Daniel narraba con voz entrecortada, intentando llenar el vacío que su esposa había dejado. Pero una noche, todo cambió cuando Leo se sentó en la cama y dijo algo que congeló la sangre de Daniel: «Mami dice que el jardín necesita rosas amarillas, como las que había en la casa de su infancia». La sorpresa fue tan grande que Daniel casi dejó caer el libro que tenía en las manos. ¿Cómo podía Leo saber eso? Nunca habían hablado de la casa donde Clara creció, nunca habían mencionado las rosas amarillas que su suegra plantaba cada primavera. Era imposible, una coincidencia absurda, o eso quiso creer Daniel en ese momento. Pero las coincidencias no vienen solas, vienen en manadas como lobos hambrientos que huelen el miedo. La siguiente noche, Leo habló dormido otra vez, y esta vez sus palabras fueron aún más específicas, más perturbadoras. El collar está escondido donde el sol no llega, donde las lágrimas mojaron la madera. Daniel se quedó despierto toda la noche, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, tratando de encontrarle sentido a esas palabras que sonaban como acertijos de un mundo que no era el suyo. La curiosidad lo carcomía, pero también el miedo, ese miedo irracional que te dice que hay cosas que es mejor no saber, secretos que deben quedarse enterrados junto con los muertos. Sin embargo, el instinto paternal era más fuerte que el miedo, y Daniel sabía que no podría descansar hasta desentrañar el misterio que se había apoderado de los sueños de su hijo. La motivación ya no era solo proteger a Leo,
era entender que fuerza invisible estaba usando a su chamaco como mensajero de verdades ocultas. Durante días, Daniel observó a Leo con la atención de un detective buscando pistas en una escena del crimen. El niño parecía normal durante el día, jugaba con sus carritos, veía sus caricaturas, comía sus quesadillas con el apetito típico de un chamaco de 6 años. Pero cuando caía la noche, cuando las sombras se alargaban y el silencio se volvía denso, Leo se transformaba en otra persona, o más bien, en el canal de otra persona. Empezó a dibujar cosas que nunca había visto, una casa vieja con un jardín lleno de rosas amarillas, un árbol con las raíces expuestas donde había números tallados en el tronco, un columpio oxidado que colgaba de una rama quebrada. Cada dibujo era una pieza de un rompecabezas que Daniel no quería armar, porque intuía que la imagen completa sería devastadora. La reflexión lo atormentaba, ¿y si Clara no había descansado en paz? ¿Y si había algo pendiente, algo que ella necesitaba que él supiera antes de poder soltar este mundo definitivamente? El suspenso se volvió insoportable cuando Leo comenzó a mencionar nombres que Daniel jamás le había dicho. Tía Sofía está triste, dijo una tarde mientras coloreaba, y Daniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sofía era la hermana de Clara, pero habían perdido contacto años atrás por razones que nunca quedaron claras, y Leo no tenía forma de saber de su existencia. ¿Quién te habló de tía Sofía, mijo?, preguntó Daniel con voz temblorosa, intentando sonar casual pero fallando miserablemente. Leo levantó la vista de sus crayones y lo miró con esos ojos que ahora parecían demasiado viejos su rostro de niño. Mami me contó. Dice que Sofía nunca la perdonó por algo que pasó cuando eran chiquitas. El impacto de esas palabras fue como un puñetazo directo al estómago. Daniel sabía que Clara guardaba secretos, que había partes de su vida que nunca compartió con él, pero escuchar esos secretos salir de la boca de su hijo era una experiencia surrealista que desafiaba toda lógica. La paranoia se instaló en la vida de Daniel como un inquilino permanente. Cada palabra que Leo decía era analizada, cada dibujo era examinado con lupa, cada murmullo nocturno era grabado en su memoria como evidencia de algo que no podía explicar pero que tampoco podía negar. La familia que había intentado reconstruirse estaba desmoronando otra vez, pero esta vez no por la muerte sino por la presencia persistente de alguien que se suponía ya no estaba. Era como si el pasado hubiera dejado una puerta abierta, pensó Daniel una noche mientras veía a Leo dormir inquieto, y alguien estuviera cruzando por ella una y otra vez. La analogía era perfecta porque eso era exactamente lo que sentía, que había una grieta entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y esa grieta se estaba ensanchando peligrosamente. La esperanza de que todo fuera producto del duelo infantil se iba desvaneciendo con cada revelación, con cada detalle imposible que Leo mencionaba. Daniel ya no podía seguir negando la realidad, su hijo estaba conectado con algo más grande, algo que exigía atención y que no descansaría hasta obtenerla. Una noche, mientras Daniel revisaba viejas fotos de Clara buscando alguna pista que le diera sentido a todo esto, Leo entró a su habitación caminando como sonámbulo. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como ventanas sin nadie adentro, y su voz sonaba extrañamente madura cuando habló. Daniel, necesito que vayas a la casa vieja. Ahí está lo que buscas, lo que todos hemos estado buscando. Escuchar su propio nombre salir de la boca de su hijo con esa voz que no era la suya hizo que todos los vellos del cuerpo de Daniel se erizaran de terror puro. No era Leo quien hablaba, o al menos no era solo Leo. Había algo más ahí, una presencia que usaba a su chamaco como instrumento, como medio para comunicar algo urgente, algo que no podía esperar más. La emoción que sintió Daniel fue una mezcla tóxica de miedo, amor, desesperación y una curiosidad morbosa que lo impulsaba a descubrir la verdad sin importar cuán dolorosa fuera. Sabía que tendría que hacer ese viaje a la casa donde Clara creció, esa casa que ella mencionaba en sus pesadillas antes de morir, esa casa que guardaba secretos tan oscuros que ni siquiera la muerte los había podido enterrar completamente. La decisión de ir a la casa vieja no fue fácil para Daniel, porque significaba abrir una caja de Pandora que Clara había mantenido cerrada con candados de silencio y olvido. Durante años, ella había evitado hablar de su infancia, desviaba la conversación cada vez que Daniel preguntaba sobre su familia, sobre esa casa en las afueras de Puebla donde había crecido entre jacarandas y secretos. Ahora Daniel entendía que ese silencio no era capricho ni falta de confianza, era protección, era un intento desesperado de mantener el pasado enterrado donde no pudiera lastimar a nadie más. Pero los muertos no se quedan quietos cuando tienen historias sin terminar, y Clara estaba gritando desde el otro lado usando la voz de su hijo que alguien finalmente escuchara. El viaje tomó 3 horas en carretera,
3 horas donde Daniel intentó prepararse mentalmente para lo que pudiera encontrar, 3 horas donde los recuerdos de Clara lo acompañaron como pasajeros invisibles en el asiento trasero. Leo iba dormido en su sillita, por fin descansando después de tantas noches de insomnio, y Daniel rezaba que cuando despertara todo esto fuera apenas una pesadilla de la que ambos podrían despertar. La casa apareció al final de un camino de terracería que parecía no haber sido transitado en décadas. Era más pequeña de lo que Daniel había imaginado, con paredes de adobe desgastadas por el tiempo y un techo de tejas rojas donde algunas ya habían caído dejando huecos como dientes perdidos. El jardín que alguna vez estuvo lleno de rosas amarillas ahora era un cementerio de maleza y recuerdos marchitos, pero Daniel pudo ver fantasmas de belleza entre la destrucción, ecos de lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida. La curiosidad lo impulsaba hacia adelante pero el miedo lo jalaba hacia atrás, creando una tensión interna que lo paralizaba ahí parado frente a la puerta principal. Esto es una locura, se dijo a sí mismo, pero sus pies ya se estaban moviendo, ya estaba cruzando el umbral hacia un pasado que no le pertenecía pero que ahora lo reclamaba como heredero de sus misterios. La madera del piso crujía bajo su peso como si la casa misma se quejara de ser molestada después de tanto silencio, después de tantos años de guardar secretos que nadie quería conocer. Adentro, todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo que brillaba con los rayos de sol que se filtraban por las ventanas rotas. Era como caminar dentro de una fotografía antigua, donde el tiempo se había detenido el día que todos decidieron que era mejor olvidar que recordar. Daniel sacó su celular y encendió la linterna para ver mejor, y lo primero que notó fue que los muebles seguían ahí, como si alguien hubiera salido corriendo y nunca regresó a recoger sus cosas. En la sala había un sillón viejo con cojines descoloridos, una mesa de centro con revistas que hablaban de eventos de los años 90, y en la pared, fotografías enmarcadas que mostraban a 2 niñas idénticas sonriendo a la cámara. El corazón de Daniel dio un vuelco cuando reconoció una de esas niñas, era Clara, pero, ¿quién era la otra? Se acercó a la fotografía y limpió el polvo con la manga, revelando una imagen que cambiaría todo lo que creía saber sobre la mujer que había amado. Las 2 niñas eran tan parecidas que era imposible distinguirlas, gemelas perfectas con los mismos ojos oscuros y la misma sonrisa traviesa, pero había algo en la mirada de una de ellas que transmitía una tristeza profunda, una sombra que no debería existir en el rostro de una chamaca tan joven. La revelación lo golpeó como un relámpago en plena tormenta. Clara tenía una hermana gemela, y nadie, absolutamente nadie, le había contado sobre ella. Ni Clara antes de morir, ni su suegra en el funeral, ni ningún miembro de la familia que asistió a darle el pésame. Era como si esa niña hubiera sido borrada de la historia familiar, como si su existencia fuera un pecado tan grande que la única forma de lidiar con él era fingir que nunca sucedió. La sorpresa se mezcló con indignación. ¿Cuántos secretos más había guardado Clara? ¿Cuántas verdades le había ocultado durante todos esos años de matrimonio? Pero luego vino la reflexión más dolorosa: si Clara había mantenido esto en silencio, probablemente fue porque el dolor era demasiado grande para ponerlo en palabras, porque hay tragedias tan devastadoras que la única forma de sobrevivirlas es enterrarlas tan profundo que ni siquiera tú mismo puedas encontrarlas. Daniel siguió caminando por la casa, ahora con una misión clara: encontrar la verdad completa, sin importar cuán oscura o dolorosa fuera. En el segundo piso, Daniel encontró 2 habitaciones infantiles decoradas de forma idéntica, como espejos una de la otra. Camas gemelas con colchas de flores, repisas con muñecas antiguas que lo miraban con ojos de vidrio inquietantes, escritorios pequeños donde todavía había cuadernos con dibujos de niñas. Pero una de las habitaciones tenía algo diferente: las paredes estaban chamuscadas, marcas negras de humo que subían hacia el techo como dedos oscuros tratando de escapar. El olor a quemado todavía persistía después de tantos años, impregnado en la madera y en el aire mismo, un recordatorio permanente de una tragedia que nunca fue superada. Daniel sintió que el suspenso lo ahogaba, que cada paso lo acercaba más a una verdad que probablemente destruiría la imagen que tenía de Clara, pero ya no podía retroceder, ya había cruzado el punto de no retorno. En el escritorio de la habitación quemada encontró un diario con páginas amarillentas, y cuando lo abrió, vio una caligrafía infantil que decía: «Querido diario, hoy Clara y yo cumplimos 8 años. Mami hizo pastel de 3 leches y papi nos regaló bicicletas idénticas. Somos las niñas más felices del mundo». Conforme Daniel leía, la historia se iba revelando en fragmentos dolorosos, como vidrios rotos de un espejo que alguna vez mostró una imagen completa. La hermana se llamaba Elena, y las 2 niñas eran inseparables, 2 mitades de un mismo corazón que latía al unísono.
Pero algo cambió cuando cumplieron 9 años, cuando Elena empezó a tener pesadillas terribles que la hacían gritar en medio de la noche. Dice que ve fuego, escribió en una entrada, dice que algo malo va a pasar, pero nadie le cree porque solo son sueños. El drama se intensificaba con cada página, y Daniel podía sentir la angustia de esa niña que sabía algo que nadie más podía ver, que intentaba advertir sobre un peligro inminente pero fue silenciada por adultos que no entienden que a veces los niños ven más allá del velo de la realidad. La última entrada del diario fue escrita con letra temblorosa: hoy Clara está enojada conmigo porque le conté a mami sobre sus fósforos. No quiero que nos pase nada malo. ¿Por qué mi hermana no me entiende? Daniel cerró el diario sintiendo que el piso se movía bajo sus pies, porque ahora la imagen se estaba formando, y era más terrible de lo que jamás imaginó. Bajó corriendo las escaleras buscando más pistas, más pedazos de esta historia rota que necesitaba ser reconstruida. En la cocina, dentro de un cajón escondido debajo del fregadero, encontró una caja de metal con documentos oficiales, un certificado de defunción a nombre de Elena Martínez, causa de muerte, asfixia por inhalación de humo, fecha, 23 de julio de 1995. También había recortes de periódico que hablaban del incendio, pero todos evitaban mencionar cómo había comenzado el fuego. Y debajo de todo eso, envueltas en un pañuelo bordado, había cartas escritas por Clara años después, cartas que nunca fueron enviadas pero que estaban dirigidas a Elena. Perdóname, hermanita, decía una, yo no quería que pasara. Solo quería ver las llamas bailar, no sabía que se saldría de control. Perdóname por no escucharte cuando me advertiste. Perdóname por sobrevivir cuando tú no pudiste. Daniel sintió lágrimas rodando por sus mejillas, lágrimas por la Clara que nunca conoció completamente, por la niña que cargó con una culpa tan pesada que la persiguió hasta el día de su muerte, y quizá incluso después. Ahora todo cobraba sentido, Leo no estaba siendo atormentado por Clara, estaba siendo visitado por Elena, la tía que nunca conoció, la hermana que nunca descansó en paz porque su muerte fue silenciada, olvidada, enterrada bajo mentiras y vergüenza familiar. Daniel salió de esa casa vieja cargando más que una caja de recuerdos y documentos amarillentos, salía cargando el peso de una verdad que transformaba todo lo que creía saber sobre su esposa. El viaje de regreso fue un torbellino de emociones contradictorias, rabia por las mentiras, compasión por el sufrimiento de Clara, y un miedo creciente de que Leo estuviera pagando el precio de secretos que no le correspondían. Mientras manejaba, miraba por el espejo retrovisor a su hijo que seguía dormido, y se preguntaba cuánto más podría soportar ese cuerpecito antes de quebrarse bajo el peso de mensajes que venían del más allá. La inspiración para seguir adelante le venía de un lugar profundo, ese amor paternal que te hace capaz de enfrentar hasta lo sobrenatural si eso significa proteger a tu chamaco. Pero ahora Daniel tenía una pieza clave del rompecabezas: Elena existió, Elena murió trágicamente, y Elena aparentemente nunca se fue del todo. La pregunta era, ¿qué quería exactamente de ellos? ¿Era venganza, era justicia, o simplemente era el grito desesperado de alguien que fue olvidado? Cuando llegaron a casa ya era de noche, y Leo despertó con esa desorientación típica de quien ha dormido demasiado tiempo. ¿Dónde fuimos, papi?, preguntó con voz somnolienta mientras Daniel lo cargaba para meterlo a la casa. Fuimos a buscar respuestas, mijo, respondió Daniel, y aunque el niño no entendía completamente el significado de esas palabras, asintió como si en algún nivel profundo supiera exactamente de qué hablaba su padre. Esa noche, Daniel no quería que Leo durmiera solo, así que preparó un nido de cobijas en la sala donde ambos pudieran estar juntos, donde pudiera vigilarlo y protegerlo de cualquier cosa que intentara cruzar desde el otro lado. La curiosidad lo carcomía. ¿Cómo le explicarías a un niño de 6 años que su mamá tuvo una hermana que murió en un incendio y que ahora parece estar usando sus sueños como teléfono para comunicarse? Era una conversación imposible, pero Daniel sabía que tendría que encontrar las palabras correctas, porque Leo merecía saber la verdad, o al menos una versión de ella que pudiera procesar sin traumatizarse más de lo que ya estaba. A las 2 de la madrugada, cuando Daniel finalmente estaba quedándose dormido, Leo se sentó de golpe en sus cobijas con los ojos bien abiertos pero mirando hacia la nada. «Papi, ella está aquí», susurró, y el terror en su voz hizo que todos los instintos de protección de Daniel se activaran inmediatamente. «¿Quién está aquí, mi vida?», preguntó Daniel abrazándolo fuerte, como si sus brazos pudieran crear un escudo contra lo invisible. «Tía Elena. Dice que encontraste sus cartas. Dice que es hora de que todos sepan la verdad». Las palabras salían de la boca de Leo pero la cadencia, el tono,
era diferente, como si alguien más estuviera usando su voz como instrumento. El suspenso era palpable en el aire, tan denso que Daniel sentía que podía cortarlo con cuchillo. ¿Qué verdad, Elena?, se atrevió a preguntar Daniel, hablándole directamente a la presencia que habitaba momentáneamente a su hijo. La verdad sobre el fuego, sobre las mentiras, sobre el collar que Clara nunca quiso que encontraras. Leo señaló hacia el desván, ese espacio en el techo que Daniel nunca había explorado porque Clara siempre le decía que ahí solo había trastes viejos sin importancia. Con las manos temblando y el corazón latiendo como tambor de guerra, Daniel bajó la escalera del desván y subió con una linterna entre los dientes. El olor a humedad y olvido lo golpeó inmediatamente, pero siguió adelante guiado por una fuerza que no era totalmente suya. Entre cajas de Navidad y ropa vieja, encontró un baúl pequeño cerrado con un candado oxidado. No necesitó forzarlo mucho, el metal cedió con facilidad después de tantos años de abandono. Adentro, envuelto en terciopelo rojo, estaba el collar que Leo había mencionado en sus sueños, una cadena de plata con un dije en forma de dos niñas tomadas de la mano. Pero lo que hizo que el aire se escapara de los pulmones de Daniel fue lo que estaba debajo del collar, fotografías quemadas a medias, donde se podía ver a Clara con un encendedor en la mano, sonriendo a la cámara con esa sonrisa traviesa de niña que no entiende las consecuencias de sus acciones. Y detrás de la foto, con letra infantil, alguien había escrito, Clara jugando con fuego, 3 días antes del accidente. La revelación lo dejó sin palabras, sin aliento, sin la capacidad de procesar lo que esto significaba. ¿Había sido un accidente? ¿O había sido negligencia criminal de una niña que jugaba con algo peligroso sin supervisión? La paradoja era cruel. Clara había pasado toda su vida cargando la culpa de la muerte de su hermana, pero esa culpa nunca fue pública, nunca fue reconocida, nunca fue espiada. La familia decidió enterrar la verdad junto con Elena, crear una narrativa más digerible donde nadie tenía que cargar con el peso de señalar a una niña de 9 años como responsable de una tragedia. Pero los secretos son como semillas plantadas en tierra fértil, eventualmente crecen y rompen el pavimento de las mentiras que los cubren. Daniel bajó del desván con el collar apretado en su puño, sintiéndose mareado por el impacto de comprender que toda la vida de Clara, todas sus ansiedades, todas sus pesadillas, todas sus crisis de pánico que nunca quiso explicar, todo tenía su origen en ese día fatídico donde jugó con fuego y terminó quemando mucho más que madera. Elena no está buscando venganza, pensó Daniel mientras miraba a Leo que ahora dormía tranquilamente, está buscando que alguien finalmente diga su nombre, que alguien reconozca que existió y que su muerte no fue solo un accidente sin rostro. Pero había algo más en esa caja, algo que Daniel casi pasa por alto en su conmoción inicial. Era una carta escrita por la mamá de Clara años después del incendio, dirigida a alguien llamado Padre Miguel. En la carta, la señora confesaba que Clara había admitido haber iniciado el fuego mientras jugaba con fósforos en el cuarto de Elena, pero que la familia decidió nunca reportar esos detalles a las autoridades para proteger a la niña sobreviviente. No podíamos destruir a nuestra hija que quedaba, decía la carta, ya habíamos perdido a una, no podíamos perder a ambas mandándola a alguna institución o cargándola con una marca que la perseguiría toda su vida. La decisión había sido tomada con amor pero con consecuencias devastadoras. Elena fue enterrada con una historia incompleta, su tumba marcada con mentiras piadosas, y su espíritu atrapado en un limbo de injusticia no porque quisiera castigar a alguien, sino porque necesitaba que su verdad fuera reconocida. La motivación de Daniel cambió en ese momento, ya no se trataba solo de salvar a Leo de las pesadillas, se trataba de hacer justicia con Elena, de darle voz a quien fue silenciada primero por las llamas y luego por el miedo de una familia que no supo cómo lidiar con la tragedia. Leo despertó al amanecer con una lucidez que Daniel no había visto en semanas. Sus ojos estaban claros, sin esa sombra que los había habitado durante tanto tiempo, y sonrió a su papá con genuina alegría. Tuve un sueño bonito, papi, dijo mientras estiraba, soñé que mami y tía Elena estaban juntas, jugando como cuando eran chiquitas, antes de que todo se pusiera triste. Daniel sintió que las lágrimas amenazaban con salir pero las contuvo, porque este momento de paz era demasiado precioso para arruinarlo con su propia emoción desbordada. ¿Qué estaban haciendo, mi vida?, preguntó con curiosidad genuina. Estaban columpiándose en un árbol grande, y se reían mucho. Tía Elena me dijo que te dijera que vayas al árbol viejo, el que tiene números tallados. Dice que ahí está la última pieza. Daniel sabía exactamente de qué árbol hablaba, lo había visto en los dibujos de Leo, lo había visto en las fotografías de la casa vieja. Era hora de regresar, pero esta vez con un propósito claro,
encontrar lo que Elena necesitaba que encontraran poder finalmente descansar en paz, y de paso, liberar a Clara del infierno personal que la había perseguido hasta su muerte y aparentemente más allá de ella. El regreso a la casa vieja fue diferente esta vez, porque Daniel ya no iba como un detective buscando pistas en la oscuridad, iba como un mensajero cumpliendo una misión sagrada alguien que llevaba décadas esperando ser escuchada. Leo insistió en acompañarlo, y aunque cada fibra del instinto paternal de Daniel le gritaba que dejara al niño en casa con algún vecino, sabía en el fondo de su corazón que Leo era parte esencial de esto, que sin él no podrían completar lo que Elena necesitaba que se completara. El viaje esta vez fue en silencio, pero no era un silencio incómodo, era un silencio lleno de propósito, de esa determinación que nace cuando finalmente entiendes lo que tienes que hacer y te armas de valor para hacerlo. Las nubes grises amenazaban con lluvia mientras se acercaban a la propiedad, y Daniel no pudo evitar pensar que hasta el cielo sabía que algo importante estaba por revelarse. La esperanza se mezclaba con el miedo en su pecho, creando una emoción tan intensa que apenas podía respirar profundo, pero seguía manejando, seguía avanzando, porque retroceder ya no era opción. El árbol estaba en la parte trasera del jardín, un sabino viejo y retorcido que probablemente tenía más años que la casa misma. Sus raíces sobresalían de la tierra como venas varicosas, y su tronco grueso estaba tallado con iniciales, fechas, y números que contaban historias de generaciones que habían pasado por ahí. Leo corrió hacia el árbol en cuanto bajó del carro, como si una fuerza invisible lo jalara, y Daniel lo siguió con el corazón en la garganta. Aquí, papi, los números están aquí, gritó Leo señalando una sección del tronco donde efectivamente había una secuencia tallada con cuchillo, 07-23-95, la fecha en que Elena murió. Pero debajo de esa fecha había otras, 07-20-95, 07-21-95, 07-22-95. Daniel se arrodilló para ver mejor, y entonces lo notó, eran marcas de altura, la forma en que los padres miden cuánto crecen sus hijos año con año. Elena había sido medida 3 días seguidos antes de su muerte, como si alguien hubiera querido capturar cada milímetro de su existencia antes de que desapareciera siempre. La reflexión golpeó a Daniel con fuerza brutal, alguien sabía, alguien intuía que algo terrible iba a pasar. Cava aquí, Daniel, dijo Leo con una voz que definitivamente no era la suya, y cuando Daniel miró a su hijo vio que sus ojos tenían esa cualidad vidriosa que indicaba que Elena estaba presente, usando al niño como medium guiar esta excavación de verdades enterradas. Con las manos desnudas primero, y luego con una pala vieja que encontró en el cobertizo, Daniel comenzó a cavar al pie del árbol. La tierra estaba dura, compactada por años de abandono, pero cedía poco a poco revelando capas de tiempo. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo sólido, algo de metal que produjo un sonido hueco y prometedor. Daniel terminó de desenterrar con las manos, y lo que emergió de la tierra fue una caja de galletas oxidada, el tipo de recipiente que la gente usaba para guardar tesoros cuando no había nada más seguro. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrir la tapa, pero cuando lo hizo, lo que encontró adentro hizo que el mundo se detuviera por un momento. Había una grabadora de cassette antigua, del tipo que ya nadie usa, con un cassette todavía adentro etiquetado con letra infantil, para quien encuentre esto. La verdad sobre el fuego. Por Elena Martínez. El suspenso era tan intenso que Daniel podía escuchar su propia sangre corriendo por las venas como un río desbordado. Con manos temblorosas, sacó la grabadora de la caja y presionó play, rezando que las baterías todavía funcionaran, que el tiempo no hubiera borrado la voz de una niña que quería ser escuchada. Al principio solo hubo estática, pero luego, como un fantasma emergiendo de la niebla, la voz de Elena llenó el aire. Hoy es 22 de julio de 1995. Me llamo Elena y tengo 9 años. Estoy grabando esto porque tengo miedo de que algo malo va a pasar y nadie me cree. Clara ha estado jugando con fósforos en su cuarto, dice que le gusta ver cómo las llamas bailan, pero yo le digo que es peligroso. La voz era dulce, inocente, cargada con la sabiduría precoz de niños que ven más allá de lo que deberían. Le dije a mami, pero ella dice que Clara solo está pasando por una fase, que ya se le va a pasar. Le dije a papi, pero él estaba muy ocupado con su trabajo. Nadie me escucha. Anoche Clara quemó unas cortinas y las escondió, yo las vi. Tengo miedo. La grabación continuaba, y con cada palabra, Daniel sentía como se le partía el corazón en pedazos más pequeños. Si algo me pasa, seguía la voz de Elena con una madurez aterradora una chamaca de 9 años,
quiero que todos sepan que yo traté de advertirles. No quiero que Clara se sienta mal, ella es mi hermana y la quiero, pero también está haciendo cosas peligrosas y los adultos no quieren ver. Si encuentran esto, por favor díganle a Clara que no estoy enojada con ella, que solo quería que estuviéramos seguras. Y díganle a mami y papi que los perdono por no escucharme, sé que hacen lo mejor que pueden. Había una pausa larga donde se escuchaba respiración entrecortada, como si Elena estuviera conteniendo lágrimas. Una última cosa, le dije a Clara que escondiera mi collar especial, el que tiene a 2 niñas tomadas de la mano, porque si algo malo pasa, quiero que ella lo tenga que se acuerde que siempre vamos a estar juntas, sin importar qué. La grabación terminó con un clic, dejando un silencio ensordecedor que pesaba más que 1000 palabras. Daniel se dejó caer al suelo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. Elena no solo había predicho su propia muerte, la había documentado, había dejado un testimonio que exoneraba a todos mientras simultáneamente lo señalaba por su negligencia. La paradoja era devastadora, una niña tan pequeña tuvo que cargar con el conocimiento de su destino inminente, tuvo que enfrentar sola el terror de no ser creída, tuvo que grabar un mensaje después de su muerte porque sabía que en vida nadie la tomaría en serio. Y Clara, pobre Clara, había vivido toda su vida creyendo que era una asesina accidental, sin saber que su hermana la había perdonado antes de que siquiera hubiera algo que perdonar. Por eso nunca descansaste, susurró Daniel mirando hacia el cielo como si Elena pudiera escucharlo, porque tu verdad se quedó enterrada junto con esta caja, porque nunca nadie la escuchó, porque moriste sabiendo algo que nadie más quería saber. La injusticia de todo esto era abrumadora, una tragedia en capas donde cada revelación era más dolorosa que la anterior. Leo, que había permanecido quieto durante toda la grabación, finalmente habló con su propia voz, clara y sin la interferencia de Elena. Tía Elena dice gracias, papi. Dice que ahora ya puede descansar porque alguien finalmente escuchó su voz. Y por primera vez en semanas, el niño sonrió con esa sonrisa que Daniel extrañaba tanto, esa sonrisa de chamaco sin preocupaciones del mundo adulto pesando sobre sus hombros. Pero Daniel sabía que esto todavía no terminaba, que faltaba una pieza más para cerrar este círculo de dolor y redención. Necesitaba encontrar a la familia de Clara, necesitaba compartir esta grabación, necesitaba que Elena fuera reconocida no como una víctima olvidada sino como una niña valiente que intentó salvar a todos y que merece ser recordada con la verdad completa. La motivación ya no venía del miedo o de la desesperación, venía de un lugar más profundo, el deseo de hacer justicia, de honrar la memoria de alguien que fue silenciada en vida y en muerte, de asegurarse que su voz finalmente fuera escuchada por quienes más necesitaban escucharla. Esa noche, Daniel hizo algo que había evitado por años, llamó a la mamá de Clara, su ex-suegra con quien apenas había hablado desde el funeral. La conversación fue difícil, llena de silencios pesados y respiraciones entrecortadas, pero Daniel fue firme, necesito que vengas mañana. Encontré algo que pertenecía a Elena, algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre el incendio. Hubo resistencia, por supuesto, porque nadie quiere abrir tumbas que llevan décadas cerradas, pero algo en la voz de Daniel debe haber transmitido la urgencia y la importancia de esto, porque finalmente la señora aceptó. Cuando colgó el teléfono, Daniel sintió un peso enorme levantarse de sus hombros, pero también sintió el comienzo de algo nuevo, la anticipación de un cierre que traería paz no solo a Elena, no solo a Clara donde quiera que estuviera, sino también a una familia entera que había estado viviendo con fantasmas sin saberlo. Leo estaba acostado en su cama, durmiendo profundamente por primera vez en semanas, sin pesadillas, sin murmullos nocturnos, sin visitas del más allá, y Daniel supo que estaban en el camino correcto, que el misterio estaba a punto de transformarse en sanación. La mañana siguiente llegó cargada de una tensión eléctrica que se podía sentir en el aire, como esos momentos previos a una tormenta donde todo el mundo sabe que algo grande está por desatarse. Daniel preparó café para recibir a su ex-suegra, pero sus manos temblaban tanto que derramó la mitad en el proceso, dejando charcos oscuros sobre el mostrador que parecían manchas de culpa materializadas. Doña Mercedes llegó puntual, más vieja de lo que Daniel recordaba, con arrugas que hablaban de años de dolor silencioso y ojos que habían llorado hasta quedarse secos. El abrazo fue incómodo, lleno de toda la historia no resuelta que existía entre ellos, pero necesario para empezar esta conversación imposible. ¿Dónde está mi nieto?, preguntó ella con voz quebrada, y Daniel señaló hacia el patio donde Leo jugaba tranquilamente, ajeno a la tormenta emocional que estaba por desatarse adentro. La esperanza de Daniel era que al final de este día,
todos pudieran empezar a sanar de heridas que llevaban décadas abiertas y sangrando en la oscuridad. Pero primero tendrían que atravesar el fuego de la verdad, y ese fuego quemaba más que cualquier llama física. Mercedes, necesito que escuches algo, comenzó Daniel, y su tono serio hizo que la mujer se pusiera rígida inmediatamente, sus defensas levantándose como muros ante una invasión. Si es sobre Clara, si es para culparla de algo más, te juro que me voy de esta casa ahora mismo, respondió ella con esa fiereza maternal que no se extingue ni con la muerte. Daniel levantó las manos en señal de paz, no vengo a culpar a nadie, vengo a liberar a todos. Encontré algo que Elena dejó, algo que cambia toda la narrativa que esta familia ha estado cargando. Sacó la grabadora del cajón donde la había guardado como si fuera el tesoro más valioso del mundo, y en cierto sentido lo era, porque contenía la voz de una niña que había sido silenciada por demasiado tiempo. La curiosidad venció al miedo en el rostro de Mercedes, y se acercó lentamente a la mesa donde Daniel había colocado el aparato. Elena grabó esto el día antes del incendio, explicó Daniel, y creo que todos necesitamos escuchar lo que tenía que decir. El suspenso en la habitación era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Cuando Daniel presionó play y la voz de Elena llenó la cocina, Mercedes se desmoronó como castillo de arena golpeado por una ola gigante. Sus piernas cedieron y tuvo que agarrarse de la mesa para no caer al piso, mientras lágrimas que había contenido por 30 años finalmente encontraban su camino hacia afuera. Mi bebé, sollozaba, mi bebé intentó decirnos y no la escuchamos. Cada palabra de la grabación era un puñal directo al corazón, cada frase de Elena era un recordatorio de todas las veces que los adultos ignoraron las advertencias de una niña porque era más fácil pensar que exageraba que enfrentar una verdad incómoda. Cuando Elena dijo, no quiero que Clara se sienta mal, ella es mi hermana y la quiero, Mercedes emitió un sonido gutural de dolor puro, de ese tipo de agonía que solo conocen las madres que han perdido hijos. La revelación no era solo sobre el incendio, era sobre cómo una familia entera había fallado a una de sus niñas en el momento que más necesitaba ser escuchada. El impacto emocional era devastador, pero también era necesario, como lanzar una herida infectada para poder finalmente sanarla correctamente. Durante todos estos años, comenzó Mercedes cuando la grabación terminó y el silencio volvió a apoderarse del espacio, he vivido diciéndome que fue un accidente inexplicable, un acto del destino cruel que nos arrebató a Elena sin razón ni sentido. Su voz se quebraba con cada palabra, pero continuó porque necesitaba sacar esto de su pecho. Pero la verdad es que yo sabía, en el fondo de mi corazón yo sabía que Clara estaba jugando con fuego, literalmente y figurativamente. La vi una vez escondiendo fósforos bajo su almohada, y en lugar de confrontarla, en lugar de enseñarle sobre el peligro, simplemente se los quité sin decir nada porque no quería crear un drama. La confesión salía de ella como veneno que finalmente encuentra salida después de décadas de envenenar desde adentro. Elena me lo dijo con esas palabras exactas que hemos escuchado en la grabación, pero yo le dije que no fuera chismosa, que no acusara a su hermana por tonterías. ¿Cómo vivo con eso, Daniel? ¿Cómo he vivido con eso durante 30 años? La paradoja era cruel, la madre que pensaba estar protegiendo a una hija terminó sacrificando a la otra, y ahora ambas estaban muertas, dejándola sola con una culpa que pesaba más que montañas. Daniel se acercó y puso una mano sobre el hombro tembloroso de Mercedes, ofreciendo el único consuelo que podía dar en ese momento, presencia humana en medio del caos emocional. Elena te perdonó antes de que siquiera hubiera algo que perdonar, dijo suavemente, y creo que Clara también, aunque nunca pudo verbalizarlo. Las dos sabían que eras humana, que los padres también cometen errores, que a veces el amor se manifiesta de formas imperfectas. Mercedes levantó la vista con ojos rojos e hinchados. ¿Por qué nunca me enseñó Clara esta grabación? Si la tenía escondida en el desván, tuvo que saber que existía. Daniel negó con la cabeza, no creo que Clara supiera. Elena dijo que la enterró en el jardín, probablemente Clara nunca la encontró. Vivió toda su vida creyéndose completamente responsable, cargando una culpa que Elena ya le había quitado antes de morir. La tristeza de esa realización era abrumadora, dos hermanas separadas por la muerte y por secretos que nunca fueron compartidos, una perdonando y la otra pidiendo perdón a alguien que ya no estaba ahí para recibirlo. Era una tragedia shakespeariana ambientada en un pueblo mexicano, con personajes reales cuyo sufrimiento trascendía cualquier ficción. En ese momento, Leo entró corriendo a la cocina persiguiendo una pelota, y al ver a su abuela llorando corrió inmediatamente hacia ella con esa empatía natural que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a ser más cautelosos con sus afectos.
No llores, abuelita, dijo abrazándola con su cuerpecito pequeño pero con un corazón gigante. Tía Elena dice que ya no estés triste, que ella está bien ahora que alguien la escuchó. Mercedes se congeló, mirando al niño con una mezcla de terror y asombro. ¿Tú has estado hablando con Elena? Leo asintió con esa naturalidad con la que los niños aceptan lo extraordinario. Sí, ella viene en mis sueños. Pero ya no da miedo, ahora solo viene a despedirse y a decir gracias. La abuela miró a Daniel buscando confirmación de que esto era real, de que no se estaba volviendo loca, y Daniel asintió gravemente. Por eso te llamé, Mercedes. Leo ha estado sirviendo como mensajero entre nosotros y Elena. Creo que ella necesitaba que su historia fuera contada, que su voz fuera escuchada, y usó a mi hijo para lograrlo. La conexión entre el mundo de los vivos y los muertos nunca había parecido tan delgada, tan frágil, como en ese momento donde 3 generaciones se encontraban unidas por el hilo invisible del amor y la pérdida. Hay algo más que necesitas saber, continuó Daniel, decidiendo que ya que habían llegado hasta aquí, bien podían vaciar todo el armario de esqueletos que había descubierto. Sacó el collar que había encontrado en el desván, el collar con las 2 niñas tomadas de la mano, y se lo entregó a Mercedes. Ella lo reconoció inmediatamente, sus dedos acariciando el metal como si pudiera traer de vuelta a sus hijas a través del tacto. Elena quería que Clara lo tuviera, que recordara que siempre estarían juntas, explicó Daniel, pero creo que ahora este collar necesita ir a otro lugar. Necesita ir a la tumba de Elena, junto con esta grabación, que su historia completa esté con ella. Mercedes asintió, incapaz de hablar pero comprendiendo perfectamente lo que Daniel proponía. Era hora de regresar al cementerio, pero esta vez no como dolientes que vienen a llorar sobre una tumba, sino como testigos que vienen a hacer justicia, a corregir una narrativa que había estado incompleta por demasiado tiempo. Leo tomó la mano de su abuela y la mano de su padre, formando un puente entre el pasado y el presente, entre los vivos y los muertos, entre la culpa y el perdón, listo para embarcarse en el último viaje de esta odisea emocional que cambiaría a todos para siempre. El cementerio lucía diferente bajo la luz dorada de la tarde, como si hasta la naturaleza misma supiera que este día marcaría un antes y un después en la historia de esta familia. Daniel, Mercedes y Leo caminaban entre las tumbas con paso lento pero decidido, cargando no solo flores sino también verdades que habían estado enterradas más profundo que cualquier cuerpo. La tumba de Elena estaba en la sección vieja del panteón, casi olvidada entre la maleza que había crecido sin control durante décadas de abandono. Nadie ha venido aquí en años, admitió Mercedes con vergüenza palpable en su voz. Después de que Clara murió, no tuve el valor de venir a ver a Elena sabiendo que Clara cargó con toda la culpa. La confesión era dolorosa pero necesaria, como arrancar una espina que llevaba años infectando la piel. Daniel se arrodilló para limpiar la lápida, quitando hojas secas y tierra acumulada hasta revelar el nombre completo: Elena Mercedes Martínez, 1986 a 1995, ángel que voló demasiado pronto. La ironía de esa frase ahora se sentía como burla cruel, porque Elena no había volado, había sido consumida por llamas mientras intentaba advertir a todos sobre el peligro que nadie quiso ver. Leo se soltó de la mano de su abuela y se acercó a la tumba con una solemnidad impropia de un niño de 6 años, como si entendiera la magnitud sagrada de este momento. Tía Elena, trajimos tu collar, dijo con voz clara mirando hacia la lápida, y tu voz, que todos sepan que fuiste valiente y que trataste de salvarnos a todos. Sacó el collar de su bolsillo con cuidado, como quien maneja una reliquia preciosa, y lo colocó sobre la piedra fría junto con la grabadora que contenía las últimas palabras de su tía. Mercedes colapsó de rodillas sollozando, liberando finalmente 30 años de dolor reprimido, de culpa acumulada, de arrepentimiento cristalizado en cada lágrima que rodaba por sus mejillas arrugadas. Perdóname, mi niña, gritaba al cielo como si Elena pudiera escucharla desde donde quiera que estuviera, perdóname por no haberte escuchado, por haber fallado en protegerte, por haberte dejado sola cuando más me necesitabas. El drama era palpable, la emoción tan intensa que hasta los pájaros dejaron de cantar, como si el universo entero se hubiera detenido para presenciar este momento de redención familiar. Daniel abrazó a Mercedes mientras ella se quebraba en pedazos, ofreciendo su fuerza cuando la de ella se había agotado completamente. Elena te perdona, susurró Daniel con convicción absoluta, lo sé porque si no, Leo todavía estaría teniendo pesadillas. El hecho de que mi hijo finalmente pueda dormir en paz significa que Elena obtuvo lo que necesitaba: ser escuchada, ser reconocida, ser amada más allá de la muerte. Las palabras eran como bálsamo sobre heridas abiertas,
No curaban instantáneamente, pero comenzaban el proceso de sanación que tanto había sido necesitado. Mercedes levantó la vista hacia Daniel con ojos llenos de gratitud y asombro. Clara te escogió bien, siempre lo supe. Ella sabía que necesitaba a alguien fuerte, alguien que pudiera cargar no solo con su amor sino también con sus fantasmas. La reflexión golpeó a Daniel porque hasta ese momento no había pensado en su relación con Clara desde esa perspectiva, pero tenía sentido. Clara inconscientemente había buscado a alguien que pudiera eventualmente descifrar los misterios que ella misma no se atrevía a confrontar, alguien que amara lo suficiente a su hijo como para protegerlo de los demonios del pasado que ella no pudo exorcizar. Las semanas siguientes trajeron una paz que ninguno de los tres había experimentado en mucho tiempo. Leo dormía profundamente cada noche, soñando con cosas normales de niños, superhéroes, dinosaurios, viajes a la luna. Las ojeras que había desarrollado durante las semanas de tortura nocturna desaparecieron, reemplazadas por el brillo saludable de un chamaco feliz que finalmente podía ser solo eso, un chamaco. Daniel notaba el cambio no solo en Leo sino en sí mismo, como si un peso invisible que no sabía que estaba cargando se hubiera levantado de sus hombros. Podía respirar más profundo, reír más fácilmente, vivir sin esa sensación constante de estar esperando que la otra mitad del cielo se cayera. Mercedes se convirtió en visitante regular de su casa, reconstruyendo la relación con su nieto que había descuidado por dolor mal manejado. Es curioso, comentó una tarde mientras preparaba tamales en la cocina de Daniel, como a veces los muertos tienen que gritar que los vivos finalmente despertemos. La paradoja de esa afirmación era profunda, había tomado la intervención sobrenatural de una niña muerta que una familia viva finalmente empezara a sanar de verdad. Un sábado por la mañana, Daniel decidió llevar a Leo de regreso a la casa vieja, pero esta vez no era buscar secretos enterrados sino hacer las paces con el pasado y transformarlo en algo nuevo. Pasaron el día limpiando el jardín, arrancando maleza y plantando nuevas rosas amarillas donde antes solo había desolación. ¿Por qué estamos haciendo esto, papi?, preguntó Leo mientras cavaba hoyos pequeños con su palita de juguete. Porque los recuerdos no tienen que ser tristes siempre, explicó Daniel, a veces podemos transformarlos en algo hermoso si les damos el cuidado adecuado. Era una lección de vida profunda envuelta en una actividad simple de jardinería, el tipo de enseñanza que Leo cargaría con el siempre. Mientras trabajaban bajo el sol mexicano, Daniel podía jurar que sentía una presencia benévola observándolos, no aterradora ni invasiva, sino agradecida y en paz. Era como si Elena y Clara estuvieran ahí juntas, finalmente reconciliadas, viendo cómo las siguientes generaciones aprendían de sus errores y convertían tragedia en esperanza. Esa noche, cuando Leo ya estaba dormido en su cama con una sonrisa tranquila en el rostro, Daniel se sentó en el portal de su casa mirando las estrellas que brillaban como promesas en el cielo oscuro. Pensó en Clara y en cómo ella nunca pudo liberarse de la culpa que cargó desde los 9 años, como esa culpa probablemente contribuyó a su muerte prematura de un infarto a los 32, el corazón literalmente quebrado por el peso de secretos no confesados. Ojalá hubieras confiado en mí, susurró al viento como si ella pudiera escucharlo, ojalá me hubieras dejado ayudarte a cargar con ese peso antes de que te aplastara completamente. Pero también entendía que el perdón no siempre viene a tiempo, que a veces la redención llega demasiado tarde los que más la necesitaban, pero aún así llega sanar a los que se quedan. La inspiración que Daniel sacaba de todo esto era simple pero profunda, no dejaría que Leo creciera con secretos que envenenaran su alma, no permitiría que la historia se repitiera en otra generación, haría todo lo posible que su hijo supiera que podía hablar de cualquier cosa, por dolorosa que fuera, porque las palabras no dichas tienen el poder de convertirse en fantasmas que persiguen siempre. Mercedes llamó tarde esa noche, algo inusual ella que normalmente se acostaba temprano. Daniel, necesito decirte algo, comenzó con voz más ligera de lo que le había escuchado en años, hoy fui al cementerio otra vez, y juro por todo lo que es sagrado que cuando llegué a la tumba de Elena, el collar que dejamos ahí estaba brillando con luz propia, como si estuviera agradeciendo por finalmente ser recordada correctamente. Daniel sonrió porque aunque su mente racional quería encontrar explicaciones lógicas, reflejo del sol, su imaginación jugándole bromas, su corazón sabía que había cosas en este universo que no necesitaban explicación científica, que había misterios hermosos que era mejor aceptar con fe que destruir con escepticismo. Creo que está en paz ahora, dijo Daniel, las dos lo están. Clara finalmente puede descansar sabiendo que alguien descubrió la verdad, y Elena puede descansar sabiendo que su voz fue escuchada. Hubo un silencio cómodo en la línea, el tipo de silencio que habla más que 1000 palabras, y luego Mercedes susurró, gracias, Daniel.
Gracias por tener el valor que yo nunca tuve pa, abrir estas tumbas y dejar que la luz entrara. Cuando colgaron, Daniel se dio cuenta de que por primera vez desde la muerte de Clara, sentía algo parecido a la esperanza genuina, la sensación de que el futuro podía ser diferente del pasado, mejor y más luminoso pa, Leo y pa, él mismo. Los meses que siguieron fueron de transformación profunda pa, todos los involucrados en esta historia que comenzó con terror nocturno y terminó con sanación familiar. Daniel aprendió algo fundamental que cambiaría su forma de ver el mundo pa, siempre, el dolor no desaparece cuando lo ignoras, solo encuentra otra forma de hablarte, y a veces habla con la voz de quien más amas. Esta reflexión se convirtió en su mantra personal, en la brújula que guiaba sus decisiones como padre y como ser humano navegando las aguas turbias del duelo y la superación. Leo crecía sano y fuerte, libre de las pesadillas que lo habían atormentado, pero con una sensibilidad especial pa, las cosas invisibles del mundo. Esa capacidad de percibir emociones y energías que muchos adultos pierden pero que algunos niños conservan cuando han tocado el velo entre los mundos. La familia había pasado por el fuego literal y metafórico, y había salido del otro lado no sin cicatrices, pero sí con la sabiduría que solo viene de enfrentar los demonios más oscuros y sobrevivir pa, contarlo. La esperanza ya no era un concepto abstracto, era algo tangible que Daniel podía tocar cada mañana cuando Leo despertaba sonriendo, cada vez que Mercedes visitaba sin lágrimas en los ojos, cada noche que pasaba sin escuchar murmullos de ultratumba. Esta historia nos enseña algo que muchos prefieren ignorar: los secretos familiares son como semillas plantadas en tierra fértil, eventualmente crecen y rompen el pavimento de las mentiras que intentan contenerlos. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas generaciones intenten enterrar la verdad, eventualmente saldrá a la luz porque las verdades tienen vida propia, tienen urgencia, tienen destino. La familia de Clara había intentado proteger a una niña sobreviviente creando una narrativa más digerible del incendio, pero al hacerlo condenaron a Elena al olvido y a Clara a una culpa corrosiva que terminó matándola décadas después. La paradoja era cruel pero instructiva: el amor mal manejado puede causar tanto daño como el odio, las buenas intenciones pavimentan caminos al infierno cuando no están acompañadas de valentía para enfrentar verdades incómodas. Daniel se convirtió en el héroe improbable de esta narrativa, no porque fuera especialmente valiente o sabio, sino porque amaba lo suficiente a su hijo como para seguir cada pista sin importar cuán aterradoras fueran las revelaciones, porque tenía el corazón lo suficientemente abierto para escuchar a una muerta que necesitaba desesperadamente ser escuchada. La historia de Daniel y Leo nos recuerda que a veces las respuestas que buscamos no están en el futuro sino enterradas en el pasado, esperando pacientemente a que alguien tenga el valor de desenterrarlas. Si esta narración tocó tu corazón, si sentiste la emoción de cada revelación y el suspenso de cada misterio, entonces no puedes perderte las otras historias increíbles que tenemos en Caminos del Destino, donde cada video es un viaje hacia la superación, la esperanza y esos momentos de reflexión profunda que nos hacen mejores seres humanos. Aquí encontrarás más relatos que te harán cuestionar el destino, que te harán creer en el poder del amor más allá de la muerte, y que te recordarán que la vida siempre tiene sorpresas guardadas para quienes tienen el corazón abierto para recibirlas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni una sola historia de las que compartimos, porque cada semana traemos nuevas narraciones cargadas de drama, inspiración y esas lecciones de vida que hacen que todo valga la pena. Dale like si esta historia te impactó, compártela con alguien que necesite escucharla, y recuerda, los secretos enterrados siempre encuentran la forma de salir a la luz, así que mejor vivir con verdad y amor que con mentiras y miedo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los caminos misteriosos que el destino traza para todos nosotros.